Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 23. Hasta el 31. Diciendo, encontramos la cárcel cerrada, con toda seguridad, y los guardias de pie a las puertas. Pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Versículo 27. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado, colgándole en una cruz. A este Dios ha exaltado a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Amén. Vamos, hermanos, a pedir al Señor que nos ayude a poder meditar, pensar en su palabra. Oremos. Oh Padre nuestro, bendícenos y susténtanos al leer, al meditar, al pensar profundamente en tu palabra. Que seamos edificados por tu Espíritu Santo, que tú nos ayudes a comprender las verdades de tu palabra, para conocer que tú eres Dios, para conocer que tú eres Salvador, y nuestra gran necesidad de conocerte y de arrepentirnos de nuestros pecados. Oh, bendícenos y muestra tu gloria salvando a pecadores, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo quiero que veamos brevemente en esta tarde la gran necesidad del perdón. La gran necesidad del perdón. Observen que el texto nos dice que Dios, en el versículo 31, Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador a Jesús. ¿Para qué? Para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Tranquilo. Hay una gran necesidad del perdón. Por eso Dios exaltó a Jesús, levantó a Jesús, glorificó a Jesús. Hermanos, hay una gran necesidad de que los hombres encuentren el perdón de sus pecados. El pecado es la infracción de la ley, pero también es muy conocido como aquello que destruye nuestra relación con Dios. Pero también se puede decir que el pecado es fallar en la obediencia al Señor. Fallar en el cuidado y obediencia a Cristo. Y amados hermanos, cuando el pueblo de Dios vio a Cristo, cuando el pueblo de Dios se le predicó a Cristo, cuando el pueblo de Dios oyó el mensaje de Cristo, fue un llamado al arrepentimiento. Fue un llamado a que el hombre se apartara de su maldad por la gran necesidad del hombre pecador.
por la gran necesidad que tenemos. Aún Pedro, cuando es confrontado por los líderes, y este es el contexto, Pedro está predicando la palabra, es tomado preso y llevado a la cárcel. Allí lo colocaron en la cárcel. Al día siguiente lo trajeron o lo fueron a buscar para que diera testimonio, hablara con los líderes del pueblo. Ya él había recibido una orden por los líderes de que no predicara en el nombre de Jesús. Pero cuando fueron a la cárcel, no lo encontraron. No lo encontraron. ¿Por qué no lo hallaron? Porque un ángel llegó a la cárcel y lo sacó. Mientras todo el mundo estaba allí despierto, el ángel lo sacó y nadie se dio cuenta. Luego Pedro llegó a un lugar, llegó al templo y siguió predicando la palabra. Y lo encontraron por segunda vez predicando la palabra. Y cuando lo cuestionan, cuando lo quieren atemorizar y le preguntan, que ellos le dicen que ellos le habían ordenado a que no predicara, Pedro les responde a ellos: debo de obedecer a Dios antes que a los hombres. Debo de obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay una gran necesidad, la gloria de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, pero también en cuanto a los hombres, la gran necesidad del perdón, de la reconciliación con Dios. Hermanos, si Pedro está diciendo la causa, expresando la causa de por qué nosotros tenemos que estar predicando la palabra, buscando toda oportunidad para predicar la palabra. Porque Dios ha de ser obedecido, como dice el versículo 30. Dios ha exaltado a Jesucristo, versículo 31, como príncipe y salvador, para dar perdón a los hombres. Es decir, que la exaltación de Dios, la glorificación de Dios, la alabanza de Dios, está unido al beneficio que los hombres reciben del perdón de pecados. Ambas cosas eran necesarias predicársele a los hombres. Por eso es que Pedro predicó la palabra, aunque se le había ordenado que no predicara. Hay una gran necesidad. El pecado es un gran mal. Y para sacar el pecado, hay que predicar la palabra. Hay que predicar a Cristo. La gente debe de escuchar del Salvador. Tienen que creer en Cristo. Si no oyen a Cristo, ¿cómo se convertirán? Si no oyen el Evangelio, ¿cómo creerán? Hermanos, Dios nos enseña ahora a través de su palabra la gran importancia de que nosotros no bajemos la guardia, aprovechar la oportunidad necesaria. Ser testigos de Cristo es algo necesario para la gloria y exaltación de Dios, pero también para la salvación y el perdón de los pecadores. Y eso es lo que Pedro está enfatizando y resaltando aquí. Las relaciones entre personas, amigos, hermanos, vecinos, compañeros, están siendo rotas, destruidas. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado destruye la relación entre los hermanos, entre los padres. Es el pecado lo que trae división en el hogar. Y a veces usted puede ver el gran dolor que estas divisiones producen en el corazón de los padres. Porque muchas veces los padres, aún antes de la muerte, le piden a sus hijos: únanse. No peleen entre ustedes, únanse. Dejen esas divisiones. Hermano, pero ¿qué ha producido esas divisiones? El pecado de la codicia, el pecado de la lengua, el pecado de la mentira, el pecado del robo, el pecado en el corazón
de cada uno de los pecadores. Las malas lenguas destruyen al hermano, el chisme acaba con la amistad, las mentiras destruyen las relaciones más profundas y amadas entre esposos. Todas estas acciones pecaminosas apagan, mellan el amor entre las personas. ¿Y qué será con Dios? Destruyen el amor de Dios en nuestros corazones, el pecado. Hermano, por eso es que aquí en Hechos, capítulo 5, Pedro dice, no puedo callarme, tengo que predicar a Cristo. Hay una gran necesidad. En primer lugar, versículo 31, Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador a Jesús. Dios lo exaltó. Versículo 30, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Esto no se puede callar. El Dios de nuestros padres ha hecho esta obra. Oiga bien, la palabra padres se está refiriendo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Él se está refiriendo a los padres de la fe. A los padres que los mismos fariseos reconocían como sus padres en la fe. Ellos decían en Juan capítulo 5, Juan 6, nuestro padre es Abraham. Y Pedro les está diciendo, Dios, nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, levantó a Jesús. Ha sido el Dios de tu papá y de mi papá, Abraham, que levantó a Jesús. Yo no me puedo callar de predicar la palabra. Yo no puedo hacer silencio delante de ustedes, porque esta obra no es de hombre, es de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 30. Esa fue la respuesta de Pedro. Por eso, amados hermanos, no podemos callar. No podemos hacer silencio ante los hombres, hermanos, porque esta es la obra de Dios, no es la obra de ningún hombre. Esta es la obra de Dios. Fue Dios que levantó a su Hijo de entre los muertos. Fue Dios que levantó a su Hijo y lo hizo Señor y lo sentó a la diestra de su trono en las alturas. Y fue Dios que prometió a través del apóstol Juan y otros profetas que Él vendría por segunda vez. Hermanos, y si fue Dios, ¿quién es el hombre para decir que eso no es así? ¿Quién es el hombre para dudar de Dios? ¿Quién es el hombre? No importa qué título tenga, no importa qué apellido tenga, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que dicen las Escrituras. Por eso, Pedro, aquí en este pasaje, aunque es confrontado con los líderes del pueblo, porque lo llamaron aquí a capítulo, fueron los líderes del pueblo, ¿qué tú haces predicando de Jesús, Pedro? Si nosotros te amonestamos y te ordenamos que no hagas esto. Fue una orden que le dieron. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Le respondió diciendo, Dios fue quien hizo esta obra, no ustedes. Y yo debo de obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, que las autoridades eclesiásticas de Pedro estaban debajo de la autoridad de Dios, no por encima de la autoridad de Dios. Eso es un detalle importante. Por la cantidad de gente que cree que puede ordenar cosas en la iglesia que no están en la palabra de Dios. La cantidad de gente que se cree, yo soy el ungido de Dios. Y lo que yo digo es lo que Dios dice. Usted es un mentiroso. Lo que Dios dice es lo que usted tiene que repetir, no inventarse nada nuevo.
Esta gente se está inventando algo nuevo. Y Pedro le dijo, lo lamento, yo debo de obedecer a Dios. Hermanos, si ahí nosotros vemos el concepto correcto que Pedro tiene, una idea correcta de quién es la cabeza en la iglesia, es Dios. Pedro, el apóstol Pedro, San Pedro, sabía claramente que la cabeza de la iglesia es Dios. Y en la iglesia hay que obedecer lo que Dios manda en la Biblia, en su palabra. No otra cosa. No lo que se le ocurra a un líder. ¿Por qué digo esto? Hermano, porque el texto, el versículo nos está hablando de líderes que confrontan a Pedro, quieren pelear con Pedro, porque Pedro está haciendo la voluntad de Dios. Ese es el detalle aquí. Pero amado hermano, mire la gran necesidad que hay por delante. La gran necesidad es proclamar a los perdidos que Dios es un Dios de amor, un Dios de compasión y que envió a su Hijo, lo resucitó, le dio vida para la salvación de los pecadores. Ese mensaje no se podía callar. Ese mensaje tenía que escucharse. Hermanos, la gloria de Dios está en primer lugar. La gloria de Dios está en primer lugar que nuestros sentimientos y emociones. En primer lugar que cualquier líder que se crea la gran cosa. La gloria de Dios está en primer lugar. Dios debe ser obedecido y exaltado, alabado, glorificado. Es Dios, no el hombre. No el hombre. Por eso fue que Pedro dijo, a Dios es que yo debo de obedecer. Y Dios, el Dios de vuestros padres, de nuestros padres que creyeron en Él, ese Dios es el que ha hecho esta obra. Eso fue lo que dijo en primer lugar. Pero en segundo lugar, Él dijo, hablando de la necesidad del hombre, yo estoy predicando, además de la gloria de Dios, para gloria de Dios, estoy obedeciendo para exaltar y glorificar a Dios. Además de eso, hay una necesidad de los hombres. Los hombres tienen la necesidad del arrepentimiento. Versículo 31. Para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Hermano, observe eso. Hay una gran necesidad del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Y Pedro lo veía. ¿Qué está destruyendo a las familias? ¿Qué está destruyendo a los matrimonios? ¿Qué está destruyendo a los hijos? ¿Qué está destruyendo las instituciones? ¿Qué está destruyendo el gobierno? ¿Qué está destruyendo a la familia? Hermano, es el pecado. El pecado de la codicia. Querer más de lo que usted necesita. El pecado de la mentira. Mentir para simplemente usted lograr un objetivo aquí, un objetivo allí. El pecado del orgullo. Yo no cedo, yo me mantengo, aunque me muera, aunque sea lo malo, pero me mantengo en eso. El pecado de la homosexualidad, el pecado del adulterio, el pecado de la fornicación. Hermano, todo eso está matando, destruyendo la vida. Por eso Pedro decía aquí que ese Salvador, el Señor Jesucristo, había venido, había sido dado por Dios para arrepentimiento, para perdón de pecados. Hay una gran necesidad de arrepentimiento y perdón de pecados. Las iglesias se dividen, se destruyen, porque la gente no se arrepiente y escucha y escucha y escucha y no se arrepiente.
no se arrepiente de su pecado. Por eso, Pedro dice, la gran necesidad es la predicación de Cristo. Esa es la gran necesidad. Dios no tomó atajo, una estrategia. Déjame mirar para otro lado y voy a olvidar lo que el hombre hizo. Dios no hizo eso. Dios no hizo eso. Dios trató con el pecado como se merecía. Dios tomó a su propio hijo y le dio muerte. Esto era necesario que la gente lo oiga, que la gente lo supiera. Así nos enseña Hechos capítulo 13. Mantenga su dedo ahí en Hechos 5. En Hechos capítulo 13, versículo 28. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le matara. Es decir, ellos no encontraron causa, pero dieron muerte al Salvador. Dios entregó a la muerte a su Hijo para dar perdón de pecados, sin causa, siendo Jesús santo. Para que la palabra causa allí es importante, porque no está hablando solamente de una consecuencia, está hablando básicamente de que un juicio, un juez, Pilato, evaluó a un preso y luego de examinarlo no halló causa contra él. No es una palabra normal, es una palabra que tiene que ver en cuanto a un juicio. Es decir, una evaluación de un juez. No halló nada en contra de él. Y sin embargo, lo mandó a matar. Lo mandó a matar. Pedro dijo, es necesario que todo el mundo sepa esto. Él era justo. Sí, él murió entre dos ladrones, pero él no era un ladrón. Él no murió por su maldad. Él murió por mi maldad, por tu maldad. Es necesario que te arrepientas, porque Jesús murió por nuestros pecados, por tu pecado. Hechos capítulo 26, versículo 18. Mire lo que dice este texto también. Para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Hermanos, miren el compromiso, la responsabilidad de Pedro. Pedro estaba predicando a Cristo, no a él, a Cristo, el que Dios había enviado a morir por los pecados. ¿Para qué? Versículo 18, para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, en Cristo, el perdón de pecados y herencia. Hermano, el objetivo de esa predicación de Pedro no era que mucha gente aplaudiera a Pedro, no era que supieran que Pedro era inteligente, era el perdón de los pecados, era la sanidad de tu alma. El objetivo de predicar a Cristo, de que tú creas en Cristo, no es que tú te sientas bien contigo mismo. Ese no es el objetivo, de que tú sientas que tú eres bueno. No, es que tú seas perdonado porque tú eres malo. Tú pecaste y sigues pecando contra Dios. Y si te arrepientes, Dios, que es grande en misericordia, te perdona. Y si pides perdón a Dios, Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia, te perdona. Para que seas rescatado como alguien que es tomado. Imagínese algo que cae en el fuego. Usted tiene ahí un fogón encendido, lleno de madera, y a usted se le cayó algo suyo en el fuego. Y es algo tan precioso que usted se atreve a meter rápido la mano en el fuego y sacarlo, porque se iba a quemar. Hermano, piensen en algo que sería una actitud difícil, algo difícil de hacer.
Pero por amor a eso que se quema, usted lo saca rápidamente. Eso fue lo que Dios hizo. Dios metió su mano, no rápidamente, no. Él metió su mano y nos sacó de las tinieblas para llevarnos al reino de su amado Hijo. Eso es lo que Dios quiere. Por eso le envió a su Hijo Jesucristo. Por eso debemos de predicar a Jesucristo. Y por eso se predica a Jesucristo. Y por eso Pedro estaba predicando a Jesucristo. Y Pedro estaba dispuesto a desobedecer a sus autoridades que le decían que no predicara. Es que no es así. Hay dos cosas necesarias. La gloria de Dios. Dios envió a su Hijo para que su nombre sea conocido entre las naciones, para que nos convirtamos en adoradores. Pero también Él envió a su Hijo para salvación de tantas almas que se pierden, tantas almas entregadas al diablo, tantas almas que sirven a Satanás y que morirán en el infierno eterno. Yo no me puedo callar, las almas se pierden, no me puedo callar, hay que rescatarlos del fuego. Mete tu mano en el fuego y sácalos. Sácalos. Morirán. ¿Cómo estaba haciendo Pedro? Eso, predicando la palabra. Este llamado solemne, Pedro, Pablo, y nosotros en el día de hoy lo tenemos. Abre los ojos de ellos. ¿Cómo? Por la palabra, por el nombre de Cristo. Predícale la palabra. Abre sus ojos para que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en Cristo el perdón de sus pecados. El perdón de sus pecados. En el día de hoy se está predicando un evangelio de autosatisfacción. Un evangelio donde tú te sientes cómodo, contento. Por eso una musiquita bien movidita para que usted se mueva bien y se ponga contento y feliz. Y oye, qué musiquita, qué bueno. Estamos en lo moderno. Estamos aquí en lo que es moderno. Aquí estamos en lo que tenemos que estar. Ese es el evangelio que se predica ahora. Un evangelio agradable. Y todos somos buenos. Y no hay problema. Echemos para adelante. Dios te va a bendecir. No importa tu vida de pecado, de adulterio. No importa tu vida de fornicación. No importa que tú vivas con 2, 3, 4, 5 mujeres. Eso no importa. Tú eres un hombre. Y no importa que la mujer viva como le dé la gana. No importa. Jóvenes, tranquilos. Esto es el evangelio de la bendición. Esa es la mentira que hoy se está predicando. Esa es la falsedad que hoy se está predicando. Y nadie se preocupa por las almas que están allí sentadas y que se irán al infierno por no creer en Cristo. Ahora, prosperidad si le predican. Bendición si le predican. Pero Pedro no tenía ese mensaje. Su preocupación era no sacarlos de los problemas económicos. El gran problema de todo hombre es que está condenado por su pecado. Esa es la gran necesidad. Y hasta que ese hombre no salga de allí y vaya a los brazos de Cristo y se entregue y clame, Señor, ten misericordia de mí. Hasta que ese hombre, esa mujer, no se arrodille a sus pies y clame, yo soy pecador. Es verdad todo lo que tú has dicho. Ten misericordia de mí. Hasta que el hombre no se arrepienta de su pecado, no hallará descanso. Eso decía Agustín de Hipona. No habrá descanso en el corazón del pecador hasta que no haya reposo en Dios. Es en Dios que se haya reposo. No en los bienes, no en las amistades, no en lo bien que me está yendo. Todo eso no trae paz con Dios. Pedro lo sabía.
Pedro lo sabía y por eso él predicaba para liberar a los hombres del dominio del diablo, hermano. Porque no es cualquier dominio, no es cualquier servicio. La gente está sirviendo, hermanos, al príncipe de la potestad del aire. Están siendo gobernados. Por eso que usted ve que a esta hora, en vez de la gente estar buscando al Señor, está en cualquier otro lugar. Hermano, ¿dónde está el corazón de la gente? En lo que ama. En lo que ama. Ahí donde está el corazón de la gente. Y si lo que el mundo ama son los bienes, las riquezas y los malls, ¿dónde van a estar? Dando vuelta en un mall, mirando vitrinas, paseando, conociendo al mundo. En eso que van a estar, disfrutando de una buena cama, de un buen televisor, cosa que yo no hago durante los 365 días del año. Yo necesito más tiempo para mí. Hermano, ese es el evangelio que se le predica a la gente. Un evangelio, mira, que lo tiene suave todo tranquilo. Y el país cayéndose a pedazos. Y los cristianos, mire, tranquilos, relajados los cristianos. Gozando y disfrutando de lo que el mundo les ofrece. Y después las iglesias quedan como quedan, vacías. Ahí están haciendo, como dirían algunos, turismo eclesiástico, brincando de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de la verdad. No predicamos a Cristo, el Cristo que Pablo predicó, el Cristo que Pedro predicó. Ya no estamos predicando ese Cristo. Pero, amado hermano, aún quedan hombres. Pedro era uno de esos. La respuesta de Pedro a sus líderes de aquel tiempo fue esta: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándolo en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Hermanos, solamente los que le obedecen son los que dan testimonio de esto. Los demás están predicando prosperidad. Los que obedecen a Dios, que tienen el Espíritu de Dios, son los que están predicando a Cristo, para que la gente halle sobre todo una relación personal e íntima con el Padre a través de la fe en Cristo. Sobre todo hallen perdón de pecados y vida eterna. Hermanos, ese fue la bendición, la herencia que nosotros hemos recibido, no otra. El Señor de los cielos ha volcado, ha entregado su misericordia con cuerdas de reconciliación. Llama a los hombres, como dice 2 de Crónicas 5:20, reconciliaos con Dios. Hermanos, ese debe ser nuestro mensaje. Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Hermano y amigo que me escuchas, si tu relación con Dios está quebrada, rota, si Dios te llama al arrepentimiento, no cierres tus oídos. Abre tu oído, abre tu corazón. No busques atajos. No busques forma de cómo agradar a Dios. Dios no necesita de tu dinero. Dios no necesita de tu tiempo. Dios no necesita de nada de lo que tú le puedas ofrecer. Él no lo quiere. ¿Qué Él quiere de ti?
Vamos a ir al Salmo 51 para que tú veas lo que Dios quiere de ti. Porque la palabra lo enseña. ¿Qué Dios quiere de ti en tu corazón, en tu vida? Nos dice el Salmo 51. Versículo 16. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Mire lo que Dios quiere. Él no quiere tu sacrificio, ni tu esfuerzo. A él no le interesa nada de eso. ¿Qué quiere de ti el Señor? Un corazón que se humille. Un corazón que reconozca su pecado. Un corazón que vaya delante de Dios sinceramente y clame por perdón de pecados y arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Miren lo que Él dice: Señor, yo te llevo un sacrificio. No, no me interesa, no lo necesito. Señor, mira que te traigo una ofrenda. No, quédate con tu ofrenda. La ofrenda que yo quiero es un corazón humilde, que conozca su pecado y se arrepienta. Un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios quiere de ti. Hermano, no llevemos otra cosa delante del Señor. No llevemos otra cosa delante del Señor. Amigo que me escucha, no lleves otra cosa delante del Señor. Dios no se agrada de tus sacrificios. Dios no se agrada de tus esfuerzos. Dios se agrada de que tú reconozcas tu pecado y clames a Él y recibas a su amado Hijo, el cual Él te lo dio a ti para salvación, para vida. Él quiere sacarte del fuego, rescatarte del fuego. Él quiere llevarte a su reino. Eso es lo que Dios quiere. Él no quiere otra cosa. Hermano, y esto es importante, guardarlo en nuestro corazón. Porque a veces nosotros pensamos que nuestros hijos lo que necesitan es cosas nuevas, cosas esto, necesitan. Hermano, hay muchas cosas. Pero lo necesario, lo que realmente, si ellos no lo tienen, van a morir sin eso, es la fe en Jesucristo. Hermanos, se van a perder si no tienen eso. Con unos tenis nuevos se van a perder. Con una casa nueva se van a perder. Con un carro nuevo se van a perder. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene. Se van a perder. Hasta que no entiendan, hasta que no comprendan cuán preciado es el perdón. Muchos viven durante años cargando con culpas. Muchos están durante años llevando carga en su corazón. Pero ¿por qué llevas esas cargas en tu corazón? Llévalas a Dios y clama diciéndole: Señor, perdóname. Yo he pecado y he llevado esta carga por años en mi corazón. Señor, perdóname. Yo la pongo a tus pies. Ten misericordia de mí. Haz conmigo lo que quieras, Señor. Lávame. Aun cuando sientan gran necesidad, aun cuando sienten gran lucha en su corazón, no van a Dios para ser sanados. Hermano, el camino a la sanidad es ir a Dios a través de Jesucristo. Si vas a Dios a través de Cristo, a través de la fe en Él, tendrás esa restauración, ese gran perdón. Serás un hijo de Dios con herencia entre los santificados.
No te sientas avergonzado si has pecado. Ve delante de Dios con tu vergüenza. Hay gente que se siente avergonzado y se aleja de Dios. Yo estoy mal con Dios. Pues mi hermana, vaya humillado. Clame a Dios, dame dolor por mi pecado. Si no hay ese dolor en tu corazón. Yo no quiero ser hipócrita, pero pídele a Dios que te ablande, porque la dureza de tu corazón es por tu pecado. Pídele a Dios que te dé sensibilidad, que te duela tu corazón. Pídeselo. Dame dolor por mi pecado, Señor, para yo realmente, de corazón, sinceramente apartarme. Amigo que estás escuchándome, reconcíliate con Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Por eso es que Jesucristo es predicado. No es para que recibas bendiciones y bendiciones. Es para el perdón de tus pecados. Tu mayor bendición es volver a Dios. Tu mayor regalo es Dios. Y en Dios tendrás toda necesidad cubierta. Pero ¿cómo regresas a Dios? ¿Cómo vuelves a Dios? Creyendo en su Hijo. Ese gran perdón, esa gran necesidad, es lo que el hombre debe de buscar. Dios ha suplido esa necesidad y por eso estamos llamados a predicar a Cristo, el que fue crucificado, para perdón de los pecados, para que conozcan a Dios, para que sus ojos sean abiertos, porque no pueden ver, no pueden entender. Que Dios abra el corazón de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros amigos. Que Dios abra su corazón para entender que la obra de Cristo vino con el propósito de rescatarnos, de rescatarte. Ese fue su propósito, rescatarte. Que Dios te concede ese rescate, esa gran salvación. Vamos, hermanos, a orar. Oh Padre soberano, nosotros clamamos a ti que tú bendigas tu palabra y nos concedas la bendición de poder entender que tú has enviado a tu Hijo y que tenemos que proclamarlo con el fin por el cual tú lo enviaste, para gloria y exaltación de tu nombre, a través de la salvación de los pecadores, para que los hombres encuentren en Él perdón de pecados y vida eterna, para que todos puedan ver la belleza y la gloria de nuestro Dios y Padre, para que todos puedan contemplar la bondad infinita por la cual nuestro Dios envió a su amado Hijo para nuestra reconciliación con Él. Oh Señor, que el goce, que el deleite, que el disfrute de Cristo en nuestros corazones sea porque creemos en Él y porque hemos recibido a través de Él, de la fe en Él, perdón de pecados y vida eterna. Por Cristo rogamos esto. Amén.